Tisha B'Av, anteúltimo renglón, en las últimas 3 palabras. Además, continuando la discusión que estuvimos viendo entre Ben Zoma y Rabbi Yehuda, si la exigencia de la mikve antes de ingresar a la Azara es de la Torah de Rabbanán, nos plantea la siguiente duda. Ya vimos una primera duda que le preguntó Abaye a su maestro Rabbi Yosef. Aquí vamos a ver 2 preguntas más. La primera, Amar Abaye de Rabbi Yosef. Le dijo Abaye a Rabbi Yosef, Tevilá zo, ¿Hotzetz o no Hotzetz? Esta tevilá que nosotros exigimos previo al ingreso a la Azara, incluso una persona que esté tahor por completo, que esté perfectamente puro, nosotros le exigimos igualmente volver a sumergirse. Si él no estuvo atento, como dijimos, a su impureza, igualmente le exigimos que se vuelva a sumergir en la mikve, porque tenemos miedo, como dijimos anteriormente, que haya alguna impureza que no haya estado atento. Le decimos sumérgete en la mikve, así de esa manera él recapacita y recuerda si tuvo alguna impureza que realmente necesita purificarse por ella. La pregunta es, ya que de acuerdo a Rabbi Yehuda, toda esta impureza es una exigencia de los jajamim solamente. ¿Hotzetz o no Hotzetz? Los detalles de interferencia e interrupción ¿son viables para esta mikve, para esta inmersión también o no? Los jajamim aprenden de los pesukim, que que no puede haber nada que interfiera entre el agua de la mikve y el cuerpo de la persona. Todo el cuerpo de la persona tiene que estar en perfecto contacto con el agua de la mikve. De haber algo que interfiera, por ejemplo, tiene pegado barro sobre su cuerpo que se ensució, tiene una ropa que le aprieta sobre su cuerpo y no permite el contacto con el agua, no es válida la inmersión. La pregunta ahora es, en esta inmersión, que no es para purificación, es como dijimos, una imposición de los jajamim que funcione como un recordatorio, etc. También aquí vamos a ser exigentes con los detalles de hatzitá, de interferencia o no. Amable le contestó Rabbi Yosef a su alumno Abaye y le dijo, todas las imposiciones que ponen los jajamim las suelen poner similares a los parámetros de la Torah. Si de acuerdo a la Torah una interferencia invalida la mikve, también aquí, en esta obligación de los jajamim, una interferencia invalida la mikve. Tiene que controlarse, cuidar su cuerpo y fijarse que no haya nada de interferencia en el momento incluso de esta mikve impuesta por los jajamim. Amale Abaye, le dijo Abaye a Rabbi Yosef una nueva duda, un nuevo planteo. Amale Abaye Rabbi Yosef, ¿vía b'mikzat shema vía o no? Con respecto al ingreso al Bet HaMikdash, nosotros exigimos la purificación. Quien estaba impuro obviamente no puede acceder al Bet HaMikdash ni siquiera una parte de su cuerpo. La pregunta ahora es la siguiente. Este hombre, de acuerdo a la Torah, nosotros lo consideramos que está perfectamente puro. Mikve por recordatorio. Para esta mikve que es por recordatorio, ¿también le prohibimos ingresar incluso parte de su cuerpo? O al ser que de la Torah está puro, solo cuando quiere ingresar todo su cuerpo a la Azara, le exigimos la mikve de purificación recordatoria. Pero si solamente para ingresar su mano, alcanzarle algo a alguien que está dentro, no se necesita. ¿Cómo funciona en este aspecto? Le preguntó a Rabbi Yosef. Amar le contestó a Rabbi Yosef, veo no te ojijo, tenemos una prueba de la lleva del pulgar derecho de la mano y del pie del Cohen, del Metzorá, como lo mismo también del pabellón de la oreja. ¿Qué quiere decir esto? El Cohen, cuando terminaba de purificar al Metzorá, consistía en colocarle sangre de la ofrenda de expiación de Hashem que trajo el Metzorá en la oreja, en la yema del pulgar derecho de la mano y en la yema del pulgar derecho del pie. Para colocarle todo esto, tenía que ser dentro de la Azara, ya que la sangre de la ofrenda del Corban Hashem no puede salir de la Azara. Y Betania, y estudiamos Metzorá,
Tovel de Omer Besar Nicanor. El Metzorá se purificaba, se paraba en el Shar Nicanor e ingresaba la oreja para que le coloque. Ingresaba el dedo y lo mismo hacía con el pie. No entraba todo su cuerpo y sin embargo se le exigió tevilá, a pesar de que la tevilá está solamente por recordatorio. No es de la Torah. Ya dijimos que los jajamim también sostienen como Rabbi Yehuda que esta mikve es solo por recordatorio, está caná de los jajamim. No es obligación de la Torah. Y también para ellos se le exigió igualmente purificación, por más que lo único que iba a ingresar era parte de su cuerpo. Quiere decir que vía Bimixar, Shema vía este ingreso parcial, se considera ingreso total, incluso frente a esta mikve que es puramente de los jajamim. Y vaya, y ahora la duda que plantea la Gemara es una duda que se planteó en el Bet HaMidrash. Los jajamim en la yeshiva estudiando preguntaron lo siguiente: Maoshi hace saquina rukav y shon. Ma'adin. De acuerdo a la Torah, el Korban, para ser degollado, tiene que ser degollado adentro de la Azara. Hay exigencias, depende del tipo de Korban, en qué zona de la Azara. Pero es indiscutido que todos tienen que ser degollados en la Azara y no fuera de ella. Por otro lado, la Gemara del Tratado de Zebahim nos enseña que el animal, el animal tiene que estar delante de Boreolam adentro de la Azara. Quien degolla al animal del Shohet no hace falta que esté adentro de la Azara. Entonces imaginemos nosotros que tenemos el animal adentro de la Azara, al lado de la puerta. Fabricamos un cuchillo XXXL, muy largo. El Shohet se para afuera de la Azara, alguien adentro sostiene el animal y desde afuera, con el cuchillo largo, corta al animal adentro de la Azara. Entonces la shahitá, el acto de degollado del animal, se hizo adentro de la Azara. El animal nunca salió y allí adentro de la Azara fue degollado. El que realizó la shahitá, él estuvo parado afuera. Este hombre necesita tevilá o no necesita tevilá antes de hacer la shahitá. Tibere benzomá, tibere rabarán. Y la pregunta de peliga a leer viuda. Y la pregunta la hago tanto para benzomá, que exige tevilá de la Torah, para cualquiera que quiera entrar a la Azara. Y pregunto también de acuerdo a los jajamim que discutieron con el viuda, que también exigen a cualquier taor que se tenga que sumergir antes de entrar a la Azara. Y voy a explicar por qué, dice la Gemara. Tibere benzomá. Pregunto para benzomá. Yo puedo decir, hasta aquí, todo lo que Benzomá dice que es una obligación de la Torah, sumergirse para dar la Azara, es el Alegabay, solo para quien quiere ingresar su cuerpo adentro de la Azara. Pero este hombre, que se queda completamente afuera y no ingresa ni siquiera un dedo a la Azara, puede perfectamente acercarse hasta allí sin ninguna mikve. O Dilma, o por otro lado, podemos ver con otra faceta y decir, Atelem Shuge. Tenemos miedo que quizá venga él a extender su mano y acercarse parte de su cuerpo adentro de la Azara cuando realice la shahitá. Y ahí va a estar en infracción. Y por lo tanto, no le permitimos realizar esta shahitá si no se sumergió en la mikve previamente. Sería la duda que planteo de acuerdo a Benzomá. Por otro lado, Tibere Rabarán planteó también la duda de acuerdo a los jajamim de Peliga de la Piudá, que discutieron con la Piudá y dijeron que el puro también tiene que sumergirse. Si bien no es obligación de la Torah como dijo Benzomá, pero sí es imposición de los jajamim. Aquí también planteo de acuerdo a ellos. ¿Cómo va a ser? Hatam, Alkar, Laka, Amnarabaranatam, de Laka, Vidabolá. Todo lo que el Jajamim permitió el ingreso a la Azara con mikve previa es de la vida abodá, porque él no hace ninguna abodá. Es decir, ellos exigieron mikve
a la persona que quiere entrar a la Zara. Pero si ya estaba puro por completo, dijimos, fuera del Metzorah, que él está acostumbrado a la impureza, a él le exigimos seguro el mikve de vuelta. A los demás, que ya estaban 100% puros y se cuidaron de no volver a impurificarse, pueden entrar a la Zara sin mikve. Pero también para ellos tengo la duda. ¿Por qué también para ellos tengo la duda? Dice la Gemara, todo lo que permitieron ingresar sin una nueva tevilá, porque se cuidaron, estuvieron atentos, es porque no van a realizar ningún servicio, ninguna abodá. Abarajá de cada vida abodá, no. Pero aquí, que él lo hace con la intención de hacer shahitá. Si hay un servicio, si van a hacer una abodá, exigimos tevilá. O dime malo será, o quizás no hay diferencia, no sé, yo estoy preguntando. Está la duda que nos surgió. Se llamará tiku. Realmente esto queda plantado en su lugar y no tenemos nada que podamos utilizar como prueba ni para refutarlo ni tampoco para avalarlo si nuevamente van a tener que hacer mikve o no van a tener que hacer mikve. Por lo tanto, queda en safek, queda en duda y no tenemos una manera clara de responderlo. Y retomamos ahora nuestra Mishnah. Hamesh tevilot v'asara kitushin tovel. Dijimos el Kohen Gadol en Yom Kippur 5 veces se sumerge en la mikve y 10 veces purifica manos y pies. Dame una palabra. Estudiamos una palabra que nos dice lo siguiente. Hamesh tevilot v'asara kitushin tovel Kohen Gadol mekadesh bo bayom. 5 inmersiones, como dijimos, y 10 purificaciones de manos y pies realiza el Kohen Gadol en Yom Kippur, en ese mismo día. Bekulam bakodesh bebeta parva. Todas las realizaba en un lugar kadosh, adentro de Bet HaMikdash, puntualmente en el techo de la habitación llamada Bet HaParvá. Dijimos que la habitación llamada Bet HaParvá, ya que allí curtían y trabajaban los cueros de los animales. Sobre el techo de esta habitación se encontraba una mikve, y allí es donde se sumergía el Kohen Gadol en Yom Kippur. Juz mi Rishonah, שהייתה בחול על גבי שער המים, a excepción de la primera tevilá, que es esta que estamos mencionando, que no la realizaba en un lugar kadosh, ya que tiene que realizarla antes de ingresar, como todos estudiamos, y como no hay discusión alguna, que al Kohen Gadol sí, todos coinciden que se le exige la mikve antes de ingresar a la Zara. Entonces la primera mikve antes de ingresar, obviamente la hacía afuera de la Zara. Todas las otras 4 eran adentro. Y esta que hacía afuera, nos dice claramente que era la Gabbe Sha'ar HaMayim. Lo hacía en un amigo que se encontraba sobre el portón de ingreso, puntualmente aquel que se llamaba Sha'ar HaMayim, el portón de las aguas, que lo estudiamos y lo mencionamos anteriormente. Por allí se ingresaba con las aguas en los días de Sukkot para vertir sobre el Mizbeach. En este portón, este gran portón, sobre el portón, había construido una mikve y allí se sumergía el Kohen Gadol antes de comenzar toda la boda de Yom Kippur. Ubetal de Shkatoaita, y esta se encontraba al lado de la habitación donde dormía el Kohen Gadol durante los 7 días que lo mantuvimos aislado en el Bet HaMikdash, como estudiamos en el Lishkat Bet Abtinaz. Y la habitación, Lishkat Bet Abtinaz era donde hacían el Ketoret, Lishkat Farhedrin, en la habitación Farhedrin, allí, al lado de esa se encontraba el Sha'ar HaMayim, y ahí debía él sumergirse. Y nos dice la Gemara algo interesante. Amar Abaye. Dijo Abaye, Shema Minna, aprendemos de aquí, Ma'ayan, Shema Minna, En Aitam, Gabua Mikal Kazara, Esrim Beshalosh Amot. Tenemos que entender lo siguiente. Para que el Kohen Gadol se pueda sumergir en una mikve, el agua de esa mikve no puede tener cualquier origen, sino tiene que ser agua de manantial. Ahora bien, la Gemara nos enseña que Shemuel Naví con David Amelech diagramaron
por inspiración de Boreolam, al Pi Ruach HaKodesh, la construcción del Bet HaMikdash, la ubicación, dónde debía ser construido y cuáles son las medidas pertinentes para su construcción. En un momento, ellos pensaron colocarlo en el lugar más alto de todo Jerusalén. Sin embargo, en base al pasuk que dijo Uben Ketefab Shachen, entre sus hombros va a estar la Shejinah, se va a posar y va a morar la presencia de Boreolam. Nos indica que no es en el lugar más alto, la cabeza está más alto que los hombros. Entre los hombros es un espacio, una altura más baja. Por eso decidieron ir a un lugar un poco más bajo. El más alto de todos los lugares que estaban en Jerusalén, donde pensaron construirlo, era Ain Itam, un lugar llamado Ain Itam. Allí había un manantial de agua natural. Ahora que nosotros sabemos que el Bet HaMikdash no fue construido allí, sino en una montaña más bajo, en el Har Moriah, la única manera que podamos hacer llegar hasta allí agua de manantial es de alguno que esté en una altura mayor, ya que el agua, como cualquier otro cuerpo, no puede fluir hacia arriba. Entonces, para hacer llegar agua de manantial hasta el Bet HaMikdash, necesitamos que esta venga de un lugar más alto. Como ya sabemos que la naturaleza del agua es siempre equilibrar su altura. Y si nosotros colocamos una manguera con agua, el agua a la manguera va a llegar hasta la misma altura de donde viene y proviene el agua. Si nosotros tenemos una fuente de agua alta y colocamos una manguera más baja, cuando nosotros succionemos, el agua que va a salir va a terminar cayéndose, porque el agua en su tanque y el agua que se encuentra en la manguera van a querer equilibrarse. Y entonces el agua va a caer hasta que se vacíe el tanque y quede a la misma altura. Si nosotros colocamos la manguera más alta que el tanque, entonces el agua va a llegar exactamente a la misma altura que el tanque y no va a salir hacia afuera. Si nosotros queremos que llegue ahora agua hasta la mikve que estaba en el Bet HaMikdash, necesitamos que provenga de un manantial que se encuentra a mayor altura que donde está esta mikve. De esa manera el agua va a llegar por lo menos a la misma altura. Y así podríamos llenar la mikve con el agua del manantial. En base a esto, nos dice la Gemara, Abayé, puntualmente, que entonces este manantial de agua de Ain Itam, que se encontraba en esta montaña más alta, sí o sí tenía que encontrarse al menos 23 codos más alto que la altura del piso del Bet HaMikdash. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esta conclusión? Detrás, nosotros estudiamos y lo mencionamos anteriormente en el primer capítulo. Kol hapetachim shayu sham gobhan 20 amma verohban 10 ammot. Todos los portones que había en el Bet HaMikdash tenían una altura de 20 codos y un ancho de 10. Entonces, esta entrada, llamada Sha'ar HaMayim, también tenía estas dimensiones. Por lo tanto, este gran portón de 20 codos de altura, recién sobre este portón estaba construida la mikve. Así dijo claramente. La primera mikve la realizaba sobre la mikve que se encontraba arriba del Sha'ar HaMayim. Entonces, analicemos lo siguiente. Hutz Mishel Ulam, a excepción de la entrada del Ulam, que era el doble de altura, eran 40 codos de alto por 20 de ancho. Betania. Y estudiamos en la siguiente baraitá. La persona debe lavar su cuerpo con agua, que está haciendo referencia a la inmersión de purificación. Bemem mikveh, kol besaro. En las aguas de la mikve, todo el cuerpo de él tiene que entrar. Maim shekol kufo olevaem. Tiene que ser una cantidad de agua en la que todo el cuerpo de la persona pueda sumergirse y quedar inmerso por completo dentro de estas aguas. Bekama en. ¿Y cuánto es esta medida? ¿Qué dimensiones tiene que tener? Amar amar berum kibaramot. Un codo de ancho por un codo de largo por 3 codos de altura. Con una construcción, mejor dicho, con una cantidad de agua de esas dimensiones, es suficiente. ¿Por qué? La persona normalmente tiene aproximadamente un codo de ancho. De largo no es tanto, pero incluso si es un poco obeso también.
Si bien la altura de la persona no son 3 amot, no son 3 codos, sin embargo, al ingresar a la mikve, el agua automáticamente sube y va a terminar de cubrirlo por completo. Entonces, Jajamín calcularon que un codo de ancho por un codo de largo por 3 codos de altura de agua son suficientes para que la persona que ingrese allí adentro quede completamente inmersa en el agua. Ahora, vamos a plantear la situación real. Teníamos entonces de la siguiente manera. Y esto daría un cálculo de el espacio en volumen, un volumen total de 40 se'im, que es aproximadamente 960 litros. Ahora, pensemos lo siguiente. Tenemos entonces el gran portón, 20 codos de altura. Sobre este portón tenemos que construir la mikve. La altura de la mikve tiene que tener mínimamente 3 codos para que la persona entre, como acabamos de mencionar. Entonces, por lo menos 23 codos de altura desde el piso hasta donde llega el agua. Mínimamente tenía que tener 23. Por eso, definió y decidió Abayé que el Ma'ayan Nitam, esta fuente, este manantial de agua natural de Nitam, sí o sí, tenía que encontrarse 23 codos más alto que la altura del Bet HaMikdash, para que sus aguas puedan llegar también a esa altura, que es la que necesitamos para que esté sobre el portón del Sha'ar HaMayim, que son 23 codos de altura. Sin embargo, además nos dice que falta un detalle. De ahí que Matikra, de Mamazibá. 20 codos es el espacio del portón. Si nosotros tenemos que construir una mikve sobre el portón, tenemos que, obviamente, primero colocar un techo, el lintel del portón. Luego tenemos que colocar una mazibá, una impermeabilización, para que el agua no se filtre. Entonces, ahí Matikra, normalmente el lintel tenía un codo de altura. Vean Mamazibá, y también un codo de impermeabilización que mezclaban arena con tierra, etc. Entonces, van a ser más de 23, van a ser 25 codos. 20, la altura del portón, otro codo para el lintel, 21, otro codo para la impermeabilización, 22, y sobre esto los 3 codos de agua son 25. Se llamará Shearim de Bet HaMikdash, Kevan de Shishaninu, Bemashu Abdelu. La Gemara nos dice, no señor, al ser que los portones de Bet HaMikdash, la construcción en sí, de las paredes y los portones de Bet HaMikdash, por lo menos los marcos y dintel, estaban fabricados no en cualquier material. Allí lo que teníamos colocado era mármol. El mármol es impermeable y no necesitamos colocar un codo entero de impermeabilizador. Alcanza con una pequeña tabla mínima. Un codo son aproximadamente 48 centímetros. No es necesario. Con algo así, quizás de 10 centímetros es suficiente y es demasiado. Menos, quizás 5 centímetros. Que cuando con una medida pequeña ya es suficiente. Muy bien, acepto, pero ve ahí que pero ese mínimo tiene que estar. No son entonces 23 codos, son 23 codos y algo más, ya que necesitamos colocar por lo menos ese mármol. Se llamará, es verdad, pero ¿qué bandera vaya a matar? La Hashimla, al ser que no llega a sumar un codo más. Por eso no lo nombró a Abayé. Es real que era más de 23 codos, pero al no llegar a 24 codos, Abayé redondeó y dijo 23 codos. Pero es verdad que sí teníamos que sumarle un poco más en la altura total para que el agua del manantial pueda llenar la mikve del Kohen Gadol.